Seguimos adelante en Telebuendía, como siempre, con mucho gusto, recibiendo a Óscar Bottinelli, director general de Factum. Óscar, buen día, ¿cómo Buen estás? día, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Si me permites, hoy voy a apelar al baúl de los recuerdos. En principio habíamos señalado en la entrevista que este espacio pretende aportar claves importantes para entender el momento actual del proceso electoral y después vamos a hablar de esa circunstancia de alta complejidad que representa la definición de las mayorías parlamentarias. Pero eso me parece que puede llegar a ser oportuno analizarlo más adelante. Pero ahora voy al arcón, al baúl de los recuerdos. Hace algo así como 7 años, políticos, analistas, politólogos, periodistas, todos, la gente de la calle también, decía, el Frente Amplio va a retener el gobierno. ¿Lo hará en primera o en segunda vuelta? Parece que allí estaba planteado el principal dilema. Giraban las discusiones en torno a esa segunda vuelta, hasta que saliste con una afirmación que me voy a permitir recordar ahora. Fue en aquel momento muy fuerte y muy desafiante, porque dijiste algo así como, ¿a quién le importa si hay o no segunda vuelta? ¿Es correcto? Dijiste más o menos eso. Sí. Eso no tiene, fuiste un poco más allá, eso no tiene ninguna importancia. Lo que realmente importa es si el Frente Amplio no va a tener o va a tener mayoría parlamentaria. Exacto. Había una simplificación y todavía se ve en la campaña electoral, dice, vamos a ganar en primera vuelta. Por supuesto, tiene importancia. Cuando yo digo eso no le importa a nadie, lo dije en Telenoche hace pocos días. Bueno, le importa para empezar la Corte Electoral a los 20 y pico mil de personas que integran las mesas, ¿no? A los que hacen campaña electoral 5 semanas más. Pero estoy hablando desde el punto de vista sustantivo político. Claro. Ganar en primera o segunda vuelta es lo mismo. El tema es si hay o no mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces... Pero tú con ese razonamiento estableciste claramente las, digamos, las prioridades. Claro, ahí logramos una cosa que hoy lo hemos logrado transformar, por suerte, con gran esfuerzo, pues fue muy discutida nuestra afirmación, de que lo que importa es ver si hay o no mayoría parlamentaria. A partir de ahí se desata todo el nudo de la elección. Claro. Hoy creo que está bastante afirmado el tema, bastante fuerte, porque en Uruguay se necesita, no solo como en cualquier país del mundo para aprobar las leyes, no solo para aprobar la ley madre de un gobierno, que es el presupuesto, que le marca el camino para los 4 años siguientes, porque el primer año se van a hacer y a aprobar el presupuesto, pero sino también para sostener el gobierno. Yo digo, se puede llegar a gobernar sin mayoría parlamentaria, pero no con una mayoría parlamentaria hostil. Es decir, se puede gobernar con una mayoría parlamentaria, aprobando acuerdos puntuales en cada ley, siempre y cuando hay una interpelación haya un sector de la oposición que juegue de tolerancia al gobierno. Claro. Porque si hay una mayoría parlamentaria en contra del presidente de la República, el Consejo de Ministros no dura ni 24 horas. ¿No? El presidente de la República el otro día aludía a la figura de la sopa boba, diciendo que puede haber un buen gobierno, un mal gobierno, lo que no puede darse es un desgobierno, la ausencia de un gobierno imposibilitado por aquello de los grandes debates como consecuencia de la configuración parlamentaria. ¿Tú qué opinión tienes de eso? Bueno, obviamente el desgobierno es lo peor. Ahora, el desgobierno puede tenerlo un partido con absoluta mayoría y que no sepa cómo gobernar y no tenga ideas, y puede haber un gran gobierno en el mundo y en el propio Uruguay se ha demostrado, con una coalición sólida, dura, que sepa acordar los temas y que juegue en la política alta. Es decir, la forma del gobierno y el contenido de la gestión no necesariamente son causa y consecuencia. Bueno, las mayorías se dan o se construyen. Exacto. En función de eso, me gustaría, si te parece, recordar lo que fue la denominación del presidente de la calle de Herrera con la coincidencia nacional. Se supo que luego fue una mayoría a forceps y que luego se fue deshilachando. ¿Coincides con ese...? No. Primero, lo que pasa es que la calle la calle Herrera, en su gobierno 1990-95, construye una muy amplia coalición. De esa amplia coalición rápidamente se va el Foro Ballista, al año más o menos. Pero la 15 de Jorge Valle y el pachequismo se mantuvieron con la coincidencia, se le llamó en ese momento, sí, prácticamente hasta el final, y apoyaron en la instancia más importante, que fue la Ley de Empresas Públicas y el referéndum. Ese gobierno fue golpeado por un tema distinto.
Uno, porque hizo unas reformas muy fuertes con una lectura equivocada de lo que era el estado de ánimo de la sociedad, que la sociedad ya no quería un Estado fuerte y terminó derrotado en el referéndum del diciembre del 92. Pero lo segundo, porque el Partido Nacional era un partido muy dividido en aquel momento, que había llegado con dos concepciones, dos modelos de país prácticamente incompatibles, y esa relación interna fue lo que más erosionó a ese gobierno. Y fue dejando casi solo al presidente, digamos, en algunas decisiones. Bueno, no, el presidente tuvo siempre el apoyo de su sector, que eran los 2/3 del Partido Nacional, sí, más la 15 y el pachequismo. En ese aspecto fue un gobierno de respaldo relativamente sólido en el Parlamento. Bien, vayamos a este asunto de las mayorías parlamentarias. Hasta hace pocas semanas se discutía esa suerte de números mágicos que van apareciendo, ¿no?, en el escenario, ese 48% que determinaría poco más, poco menos una mayoría parlamentaria para el Frente Amplio. Tú salías, recuerdo perfectamente, casi que con una clase de sistema electoral, señalando que había muchos elementos en juego para determinar exactamente esa mayoría para la final distribución de las bancas. Y terminaste con una afirmación, recuerdo aquí también: el Frente Amplio puede obtener mayoría parlamentaria con el 47%, puede perderla con más del 48%, exacto, lo que parecía algo difícil de comprender. Sí, por suerte veo que ya analistas, periodistas han tomado este concepto, porque hasta ahora parecía que había una cifra mágica. A partir de tanto hay mayoría, después de tanto no. Lo cual, primero, prácticamente en ningún sistema se puede hacer conclusiones de esa naturaleza. Igual hay sistemas más fáciles y más simples de determinar la mayoría que el nuestro, pero acá juegan muchos factores, lo dijimos la otra vez, la relación entre los partidos, pero además, cómo es la relación Frente Amplio Partido Nacional, Frente Amplio Partido Colorado, Partido Nacional Partido Colorado, cada uno de los tres con el Partido Independiente, con Unidad Popular, con el Partido Ecologista. El Partido Independiente entra o no entra al Senado, Unidad Popular, el Partido Ecologista entra o no entra en la Cámara de Diputados. Todo es cuánto es la magnitud, el tamaño, ¿no?, del voto en blanco y anulado. Todo esto determina con qué porcentaje se puede llegar a la mayoría absoluta. Nosotros hemos hecho ejercicio que incluso llevando los números casi al forceps o al ridículo, nos daba un Frente Amplio teniendo mayoría parlamentaria, esos son los divertimentos de computadora, con el 46,7, y nos daba perdiendo con el 48,5, ¿no? Es decir... Claro, pero esos ejercicios permiten desterrar esos conceptos, como tú decías, de números mágicos. Claro, entonces el tema no es el número mágico, el tema es la relación entre todos. Para el Frente Amplio lo mejor es que la Unidad Popular, yo lo decía, pegue en el palo y quede afuera, claro. El Partido Ecologista pegue en el palo y quede afuera, el Partido Independiente pegue en el palo en la tercera, en la cuarta banca, la que sea, y quede afuera, e incluso que el Partido Colorado y el Partido Nacional ganen sus bancas con holgura, lo cual quiere decir que quedaron muchos votos por ahí. Entonces el Frente Amplio puede, como fuerza más votada, succionar mucho de lo que los demás pierden. Bien, Óscar, un apunte, más allá de algunos temas que me gustaría seguir hablando contigo. Se habla de una definición que en el último tramo puede llegar a ser determinante de aquel que aún hoy está indefinido, que en el último instante, midiendo otras variables que de pronto no eran las acostumbradas, puede llegar a determinar la definición. Bueno, eso pasa siempre, es decir... no es un hecho nuevo, no es un... No es novedoso. Yo no veo que haya una volatilidad especial. Lo que sí veo que la gente tiene un poco más de dudas que en otras oportunidades. Pero salgamos de la clasificación bruta, eso es decir, ¿cuántos son los decididos y cuántos los indecisos? Espere, en el medio hay un montón. Uno está el que no tiene idea, que no sé para dónde va a ir. Está el indefinido, cuando uno lo explora, la única duda que tiene entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, por ejemplo. Otro que tiene duda, pero que la duda es que nunca votó un partido tradicional. Bueno, ahí ya las definiciones avanzan un poco más. En el otro extremo, además del que va a los actos, salta, grita, está el decidido por tradición y porque hay un macro modelo de país que coincide con el de un partido político, y yo diría, ese voto lo tiene decidido hace 5 años, 10 años, 15 años. Eso es un porcentaje del país que está fácilmente por encima de los 2/3.
Ahora, después hay gente que, teniendo claro el partido que vota, generalmente pues lo votó anteriormente, le van quedando dudas si las afirma o no las afirma, puede cambiar a último momento. El tema es que estamos manejando cifras donde que se vuelque 2, 3, 4% del electorado de un lado para otro, digo, hasta rotando entre los partidos, bueno, produce efectos fenomenales. Es mucho más importante los efectos que puede producir los movimientos que la cantidad del movimiento, ¿no? Pasó en las internas pasadas, todavía existe una ilusión óptica que hubo una corriente arrolladora de centenares de miles de votos que cambiaron la Rañaga a la calle Pou, ¿no? Bueno, claro, fue el 1,4% del electorado nacional, en cambio, nada más. Claro. Lo que pasa es que fue lo suficientemente decisivo para generar un fenómeno que a nosotros nos parece que el fenómeno fue mucho más grande. No lo que lo produjo, sino después de haberse producido. Es decir, el triunfo de la calle Pou generó un efecto fenomenal que no solo afecta a la política, que afecta muchas dimensiones de la vida uruguaya, donde se está replanteando el tema de las renovaciones generacionales, de gente más joven en los cargos de dirección, de recambios más fuertes de los elencos. Se está viendo en las empresas esta discusión. No es un tema solo de política. En las empresas, los sindicatos, las cámaras empresariales, los clubes de fútbol, en todos lados quedó planteado a partir del resultado del 1 de junio. Bien, hay un votante que toma una elección casi que como una tómbola, una quiniela, un juego de azar, y que dice a último momento, mi olfato va para este lado, voy a votar a este que es ganador. No, creo que no. Siempre hay, por supuesto. Pero es absurdo imaginar que incide, digamos. No, para nada. No. Hay un problema serio, y yo diría una especie de soberbia intelectual de mucha gente. Y es decir, ¿qué va a saber ese de política? No entiende nada de nada. No, lo que hay que entender es muy grande la cantidad de gente que no está en condiciones de verbalizar por qué vota, de exponer en un discurso racional, yo voto por categoría 1, ABC, categoría 2, no. O que no es capaz de, no solo de verbalizar, sino de racionalizar. Cuando la gente dice, ¿puedo votar? No, porque me gusta. Bueno, si usted hace el ejercicio, desde una larga conversación. Bueno, pero hay una técnica además. Una técnica, una entrevista en profundidad, descubre que ese individuo sintoniza en ese partido y en ese candidato cosas de la sociedad, cosas del mundo, donde quiere vivir. Que el mundo sea así, que el mundo sea de determinada forma. No es una cosa irracional, al revés, es muy profunda, que tiene que ver con elementos estructurales de la persona, de su formación y de su entorno. La gente puede dudar, porque no siempre la oferta política corresponde al deseo. Pucha, sobra de esto, falta de esto, pero sintoniza muy bien. Bueno, voy a volver sobre algunas cosas porque a veces es bueno tener cierta memoria sobre estos aspectos tan delicados. Hace 7 años dijiste que si el Frente Amplio obtenía mayorías parlamentarias pero no ganaba en primera vuelta, se iba a un, tengo entendido que era el concepto de balotaje técnico. Sí. Balotaje técnico, bien. Una mera formalidad con resultado anunciado. Eso se dio en 2009, el Frente Amplio obtuvo aquellas 50 bancas de diputados y el balotaje fue un triunfo anunciado del actual presidente Mujica, sin que hubiera en aquel momento una cierta competencia. Ahora, ¿se podría dar lo mismo si el Frente Amplio logra mayoría parlamentaria? Voy a leer más o menos el razonamiento tuyo de aquel momento. A la inversa, ¿qué pasa si la suma de bancas del Partido Nacional y del Partido Colorado dan una mayoría parlamentaria a los partidos fundacionales? Bueno. El tema es así. Lo del balotaje técnico nosotros lo planteamos por 2 razones. Sí. La primera, porque Uruguay creó una exigencia, a mi juicio, no coherente, de que hay que tener más de la mitad del total de votantes cuando hay voto en blanco anulado que normalmente no se mueve. En el mundo entero, cuando hay este régimen de mayoría absoluta invariable, se llama, es mayoría absoluta del total de votos válidos. Vale decir que el partido que gana tenga más votos que todos los demás sumados. Cuando eso ocurre, y mucho más cuando ya tiene mayoría parlamentaria, el balotaje está definido, porque uno de los problemas que afectó a la calle Herrera en el balotaje del 2009 es razonamiento, pero es una apuesta al vacío si llega a ganar la calle Presidente y las 2 cámaras dominadas por el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué pasa en este país? Es complicadísimo. Es decir, el panorama queda ya definido. La inversa que ocurre, la inversa fue la del 99. El Partido Nacional
y el Partido Colorado con más o menos el 55% de las bancas, en aquel momento el Partido Colorado arriba, el Partido Nacional abajo, hicieron un acuerdo formal, estructurado, discutido, un acuerdo electoral para votar a Valle y Hierro López a la presidencia y vicepresidencia y para gobernar los 5 años. Bueno, cuando se presenta una coalición firme, formal, no tiene la misma solidez que un partido porque alguien puede apostar, bueno, pero esta coalición se puede romper, ¿no? No va a gobernar un presidente contra un partido, sino dos, uno de los cuales puede desatarse del acuerdo. Pero uno diría, ya es una apuesta a una jugada riesgosa y que por lo menos hay un grado menos que la firmeza de un partido con mayoría absoluta, pero que ganarle a una coalición que realmente hizo un acuerdo muy sólido, no transforma el balotaje en técnico, pues yo diría, con un resultado 90% anunciado. Por lo tanto, si gana Vázquez, si el Frente Amplio es la fuerza más votada con mayoría parlamentaria, yo creo que Vázquez es presidente de la República. Si la mayoría parlamentaria la forman el Partido Nacional y el Partido Colorado y construyen inmediatamente un sólido acuerdo, las probabilidades de que gane un candidato de los partidos tradicionales, yo diría que si no es total, es casi total. Vale decir, balotaje abierto hay si se llega sin mayoría parlamentaria de nadie, ¿no? La importancia estratégica del 27, ya no del 26. Bueno, yo digo de la noche del 26. Ahí. No, la noche porque creo que... Cruzando el Rubicón a la medianoche. Ahí. A ver, hay dos cosas distintas. Una que se va a saber el 27 seguramente, que es la distribución exacta de bancas. Todo depende de la velocidad de la Corte Electoral. En todo el mundo, pues, obviamente, se sabe 3-4 horas después de que cerraron las urnas. En Uruguay todavía tenemos un mecanismo un poco arcaico. Pero cuando esté la distribución de todas las bancas ya se va a saber. Pero hay mucha cosa que se sabe la noche. Generalmente entre 9:30, 10 de la noche empiezan a aparecer los líderes políticos. Y yo le diría, la cara que ponen, la forma que hablan, cómo gesticulan, al diablo, ahí construyen el 50% del resultado hacia el 30 de noviembre. El que dice ganamos y tiene una cara de velorio, bueno, cuidado, este tenía metas que no solo no logró cumplir, sino que no logró disimular el golpe que recibió. Y al revés, si alguien se le ve más contento y dice hay que tener calma y moderación, este está que se zafa, ¿no? Bueno. Entonces, es muy importante las señales de ubicación, de desubicación, de enojo, pero no es solamente por un hecho menor, porque está revelando cosas bastante profundas de que hay más calma o menos calma para encarar los grandes problemas electorales allá en noviembre y del país después, ¿no? Bueno, a la mesa de conducción le agregamos un semiólogo para que ese día esté atento a las señales también. Bueno, sí, sin duda. Porque las señales son contundentes. Son muy importantes. El lenguaje no verbal es muy importante, ¿no? Sin duda. Óscar, para cerrar un par de minutos destinados a esa evolución que han tenido algunos partidos menores y la eventualidad de que ingresen finalmente a sus bancas parlamentarias. ¿Cómo estás considerando este aspecto? Bueno, primero, las encuestas, lo vivimos repitiendo, seguimos insistiendo, tienen un límite técnico, un límite, toda ciencia tiene límites, y determinar si un partido que nos da grosso modo el 1, realmente están por debajo, por encima, el 1 es muy difícil de determinar. Claro. El 1 es más o menos 23.500 votos. Bueno, si un partido obtuvo 18.000, quedó lejos de 23.500, estadísticamente es un 0,2 o menos de 0,2. Claro. O si quedó muy holgado y sacó 27.000, la encuesta eso no lo detecta. Entonces, entra en una unidad popular, entra en el Partido Ecologista, no lo podemos saber. Nos está dando que se arriman y que en principio podrían tener muchas probabilidades. Pero decir si entran. Lo mismo pasa con el Partido Independiente, llega a la tercera banca, sobrepasa la tercera banca, es muy difícil, entra o no al Senado, es muy difícil determinarlo, ¿no? Bien. Y de los más partidos ya es más consistente, pero consistente no al nivel de precisar la última banca. No nos olvidemos, por ejemplo, que en la elección pasada la banca 50 al frente se pudo detectar al día siguiente, claro. Ya no con encuestas
hubo que juntar 2.300.000 votos para saber si entraba o no. Y lo mismo va a pasar ahora. Lo que es claro es que hay un nivel de los partidos que no va a cambiar, y que ese nivel sitúa al Partido Nacional en principio por encima del 30%, el Partido Colorado en el nivel que está, y el Frente Amplio en un nivel por encima del 40%, que sí, ahí es muy difícil detectar cuán lejos o cuán cerca queda de las 50 bancas en diputados, que es la cifra clave, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por estos minutos. ¿Tienes tiempo de observar el proceso en Brasil? No, la verdad que no, y lo dije la otra vez que estuve aquí. La única observación que hice en el último mes fue, creo que el día antes, que dije, ¡ay! Mañana son las elecciones en Brasil, voy a ver las encuestas, miré las encuestas, Y te daba el y resultado. dije, Aécio Neves va al balotaje. ¿Es extrapolable esa situación con lo que está pasando? No, primero, no es extrapolable, digo, primero, el leer bien la encuesta es extrapolable. No, eso sí. El no quedarse con una foto y mirar la foto equivocada y vieja. Lo de Brasil era un fenómeno que era muy clara la corriente. Sí, tú dijiste que allí fueron los medios los que se equivocaron. Los medios no vieron lo que estaba marcando, sobre todo la principal encuesta Datafolia, que fue clarísimo lo que estaba marcando. Pero además, Brasil es un partido que todavía no ha logrado aterrizar en la construcción de partidos sólidos con grandes pertenencias de la gente. Ya ha hecho mucho. Hoy hay 3 grandes partidos en Brasil: el Partido de los Trabajadores, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y el Movimiento Democrático Brasileiro, que sí, son partidos muy sólidos. Pero el mismo partido puede tener en un mismo lugar el 60% para la presidencia, el 30% para el Senado, el 80% para gobernador y perder el prefeito de la ciudad. Es decir, la volatilidad que hay, pero no de una elección a otra, en la misma elección de un cargo a otro, Uruguay no lo tiene. Entonces, en Uruguay, estas cosas tan extrañas que sí pueden aparecer en Brasil y que los movimientos subterráneos son tan fuertes, no son tan grandes. Ahora, claro, un pequeño movimiento puede determinar un terremoto político. De alguna manera, la elección del 1 de junio fue un pequeño movimiento final o subterráneo que aflora al final en favor de la calle Pou y básicamente Montevideo, porque en el resto del país fue parejo. El interior ganó Larrañaga, sí. Canelones ganó la calle Pou por apenitas. Es decir, que se decidió Montevideo, fue un pequeño movimiento de electorado y causó realmente un terremoto político, más allá de lo que pase el 26 de octubre y el 30 de noviembre, y lo que pase con la persona de Luis Lacalle Pou, le vaya muy bien o no le vaya tan bien. El terremoto existió y ya dije, removió muchas más cosas que solamente las elecciones, la votación en la política. Muchas gracias, como siempre. No, gracias a ti, Daniel. El director general de Factum, Óscar Botín. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.